Buenas tardes, mi nombre es Andrés Parra, soy el director clínico de la Fundación Avante, soy psicólogo y consideramos pertinente hablar de un tema importante en esos periodos de aislamiento por la cuarentena, que es un periodo crítico y que nos enfrenta a una de las situaciones y emociones que más se reporta comúnmente, es la ansiedad. En este caso vamos a hablar de la ansiedad de niños. La primera medida es definir qué es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad es un estado natural, es importante saber eso, es un estado que nos prepara, nos anticipa para enfrentar una situación que nos genera miedo o un eventual peligro. Esta tiene una funcionalidad y básicamente es satisfacer una necesidad y generar la supervivencia y el bienestar del individuo. ¿Sí? Es muy importante entender que es una situación absolutamente natural. El problema es cuando la ansiedad se empieza a generalizar y vivimos en un estado de constante estrés, de constante angustia. Eso pues obviamente puede llevar a complicaciones a nivel emocional, a nivel comportamental y también a nivel de nuestra propia salud. En cuanto a la parte comportamental, podemos encontrar comúnmente la inquietud motora, los cambios del ritmo, de los hábitos de estar de un lado para otro, es muy común que se presente. Algunas dificultades como problemas para conciliar el sueño, algunas alteraciones en ciertos hábitos que comúnmente se tenían, por ejemplo el hábito de la alimentación, el comer en exceso, déficit pues, de la ingesta de alimentos, alteraciones en otros ritmos circadianos, despertarme a mitad de la noche, en la madrugada, no conciliar el sueño, etc. También se puede identificar una sensación de debilitamiento, cansancio continuo, ¿sí? Y otra cosa muy particular que podemos evidenciar es el aislamiento social, o sea, dejar de compartir con otras personas y empezar a resguardarse en el cuarto o situaciones en las cuales se evita la interacción con otros. A nivel cognitivo también es evidente que se pueden encontrar algunas manifestaciones, por ejemplo el continuo pensamiento del peligro, o sea, siempre estoy en situación, pienso que hay un peligro inminente, la situación que me genera ansiedad siempre está en mi mente. Problemas para concentrarse, problemas para mantener la atención a ciertos estímulos importantes. Siempre está pendiente o ocupa mucho tiempo el factor que genera la preocupación. Pensamientos recurrentes, ¿sí? Nosotros lo denominamos cíclicos o rumiantes, están pendientes constantemente, están dando vueltas ahí en nuestra mente y en ese sentido pues eso hace que la ansiedad se generalice aún más. La sensación de nerviosismo, la agitación o la tensión también es una manifestación a nivel cognitivo, o sea, sentirse a toda hora con ansiedad, con miedo, hace que se retroalimente el sistema y que se genere mayores reacciones fisiológicas y comportamentales en el organismo. La siguiente área, por ejemplo, que se puede evidenciar es la parte de las manifestaciones fisiológicas. En la parte de las manifestaciones fisiológicas, por lo general se encuentra alteraciones en el ritmo cardíaco, respiración se incrementa, se acelera, problemas gastrointestinales también son muy comunes, la parte de la sudoración, temblores, ¿sí? Y a veces algunas incluso respuestas galvánicas en la piel. También puede ser muy común algunas manifestaciones a nivel médico como dolores de cabeza. ¿Qué hacer en esta situación? ¿Cómo ayudar a nuestros niños? Entonces lo primero y creo es muy importante es esto, normalizar la ansiedad como un factor natural, como una reacción natural en el ser humano. Hay que decirle a nuestros niños que es importante, ¿sí?, que ellos sientan que la ansiedad es una forma natural de reaccionar del organismo, de las personas.
hay que confrontar gradualmente esa ansiedad, o sea, entender qué es lo que me hace dar ese miedo que me genera ansiedad y enfrentar y empezar a hablar del tema, empezar a investigar sobre el tema. O sea, no huir de lo que me genera ansiedad, sino poco a poco y gradualmente enfrentarlo. De la misma manera hay que identificar las causas, es decir, o sea, cómo yo aprendí, por qué me genera esta situación de ansiedad, por qué me genera la expectativa pues de la vida, de lo que va a pasar, si me voy a enfermar, o sea, por qué me genera esa ansiedad, o sea, cómo estoy aprendiendo eso y qué es lo que me genera la situación de ansiedad. Es muy importante con todo eso ser positivo, es decir, hacerle entender al niño que usted puede salir adelante, que podemos salir adelante de esta situación. Ahora, tampoco se trata de ir al otro extremo y de ser soñador y pues de ocultar las diferentes dificultades que se pueden presentar en la situación. Hay que ser realista, hay que ser positivo, pero realista. En cuanto al lenguaje, o sea, la forma que nos dirigimos a él, que nos comunicamos, es importante tener en cuenta que no hay que hacerle preguntas que sugieran respuestas que ya son pues, de hecho entendibles. Es decir, en una situación como esta, pues todos tenemos ansiedad, tenemos miedo de diferentes situaciones, por lo tanto, no hay que preguntarle, ¿tienes miedo de enfermarte del coronavirus? No, porque evidentemente tiene miedo, y lo que hace es, en términos de lenguaje, seguir manteniendo esa asociación entre la situación y el miedo que pueda llegar a generar, ¿sí? Más bien la idea es poderle preguntar qué siente con respecto a esta situación, qué cree que va a pasar, o sea, que él pueda comunicar sus emociones. Pregúntele sobre lo que siente y piensa, ¿sí? Eso es importante, que él la pueda experimentar. No refuerce los temores de su hijo, ¿sí? O sea, no lo anime pues a que siga temiendo alguna situación, o que digas, uy sí, qué miedo, eso genera miedo, claro, o sea, digamos que no lo valide, más bien valide el hecho que él exprese lo que siente y lo que piensa, ¿sí? O sea, aunque es natural que sienta el miedo, o sea, no se enfoque en esa parte del miedo, sino enfóquese en la parte en que tiene que expresar, puede expresarlo, que puede decirlo, puede manejarlo. Además, en eso hay que hacer énfasis, más que en la parte de sentir el miedo, ¿sí? Puede planear con él, ¿sí? Cómo enfrentar esa situación que le genera miedo, ¿sí? Vamos a investigar, vamos a ver, vamos a enfrentarnos a determinada situación u objeto que le genera el miedo, pero no dejen que pase mucho tiempo antes de la exposición a la situación, porque a eso le denominamos nosotros incubar ansiedad. Y cuando se permite que pase mucho tiempo antes de la situación del miedo, o sea, se empiezan a exacerbar los síntomas, los pensamientos de preocupación, las reacciones fisiológicas y la parte comportamental. Por lo tanto, la ansiedad se hace evidente y se se sigue fortaleciendo el aprendizaje entre ese estímulo y esa reacción emocional. Entonces, no hay que dejar de incubar esa ansiedad, sino que hay que planear de cómo lo vamos a enfrentar, pero pues que el periodo previo antes de enfrentar la situación no sea tan amplio. Además de eso, pues yo creo que es muy importante dar el ejemplo, es decir, yo no puedo pedirle a él que haga algo que yo no puedo hacer, no puedo darle algo de lo que yo no tengo, ¿sí? Entonces, pues la idea es que yo también aprenda a manejar mis miedos, mi ansiedad de una manera adecuada, de una manera sana, ¿sí? Para que el niño pues aprenda ese modelo, y sobre ese modelo es más fácil que él pueda, digamos, aprender a manejar sus emociones, ¿sí? Y por último, pues existen unas técnicas muy importantes que tal vez en otro video podemos abordar, pero también hay mucho contenido en las redes acerca de estrategias para manejar la ansiedad, ¿sí? Que tienen que ver con la relajación, ¿sí? Y la respiración, el control por medio de la respiración. ¿Por qué es tan importante estas técnicas? Porque con la respiración se ayuda a regular el ritmo cardíaco y otras manifestaciones fisiológicas, y esto me permite tener una capacidad de pensamiento no solamente orientada a la sensación de ansiedad y de miedo y de escape y de
parálisis que pueda sentir ante la situación, sino me da otras alternativas. Cuando yo empiezo a respirar, se empieza a oxigenar mi organismo, se regulan mis latidos, ¿sí? La sangre va fluyendo, va oxigenada, y además de eso me permite reaccionar de una manera más razonable, con más capacidad intuitiva y lógica ante una situación de miedo, ¿sí? Hay que enseñarle, ¿sí?, a que él puede manejar esa situación, a que de verdad él puede identificar cada una de sus reacciones, medirlas, ¿sí? Y cuando haga ese proceso de regulación, de respiración y de relajación, ¿sí?, cuando él identifique que puede regularlos, que puede calmarse, ¿sí?, ya va a tener mucho más capacidad de manejar esta emoción y de enfrentar la situación y hallar una solución lógica y adecuada y pertinente para lo que le genera la situación de miedo. Así que los invito a que lo pongan en práctica, lo manejemos, y pues que todos tengamos unas muy buenas experiencias a pesar de esas situaciones críticas, que la idea es podernos unirnos entre todos como familias, apoyarnos, y además de eso pues aprender, porque eso se trata de estas situaciones críticas, de aprender habilidades, nuevas habilidades que le permitan afrontarlas. Muchas gracias.